La situación en Brasil cada vez más conflictiva, ese gigante económico en Latinoamérica que hoy presenta los pies de barro, sobre todo a partir de lo que son la sucesión de hechos de corrupción. Cómo en la cadena política de Brasil todos están sospechados por tener alguna participación en los hechos que avergüenzan hoy al pueblo brasileño. Temer intenta resistir, los núcleos económicos corporativos en Brasil buscan ya la sucesión, una realidad muy difícil que termina impactando obviamente en la Argentina. Es el segundo socio de nuestro país en materia comercial. Estamos junto al economista, exdiputado nacional Claudio Lozano. Claudio, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola. ¿Es impredecible todavía saber cómo va a impactar todo esto que veíamos en Brasil en la Argentina? No, impredecible no, impacta mal. Digo, Brasil es un destino comercial, sobre todo del sector industrial argentino. Consecuentemente, en tanto ese espacio, ese país no se estabilice y pueda retomar alguna senda de crecimiento, la situación para la industria argentina es una situación delicada. Y dada la importancia que el sector industrial tiene dentro del conjunto de la actividad económica del país, más relevante todavía. Pero no es impredecible ni el efecto que va a producir o que está produciendo desde hace ya un tiempo, sino tampoco es impredecible lo que está pasando en Brasil. Digo, acá, a la crisis que generó en materia social las políticas de ajuste que empezaron a aplicarse, incluso ya con Dilma, y que generaron incluso conflictos al interior del Partido de los Trabajadores y respuestas sociales cuestionando al gobierno de Dilma, se le agregó una crisis política monumental, desplazando a Dilma Rousseff, generando un golpe palaciego, en el marco de una discusión sobre el tema de la corrupción, que en la práctica es un sistema que está funcionando en Brasil y en otros lugares hace largo tiempo, y que tiene que ver básicamente con el tema del financiamiento de la política. Ese tema que francamente no se ha podido discutir bien y como corresponde, no solo en Brasil, sino en muchos lados, incluso en la Argentina, es lo que está va a corroer, ¿cómo se debería decir? Corroe permanentemente el sistema político de nuestros países. De hecho, uno está encontrando situaciones de corrupción que no solo se dan en Brasil, que se han dado acá, la situación también en Venezuela. Digo, no es un tema solamente de aquí, ni solamente, te diría, de América Latina. El financiamiento de campañas millonarias en todo el mundo. En todo el mundo, prácticamente en España, por obscenas. Ejemplo, alcaldes están detenidos por esta situación. Claro, exactamente. Digo, no casualmente los tesoreros de los partidos son los que están en general detenidos. El caso de España es uno. El propio caso del PT. Es el tesorero del PT, que está uno de los que está detenido por la doble contabilidad a la que tienen, a la que Italia con Berlusconi en algún momento y demás. Claudio, yo me planteaba lo de impredecible en la magnitud que pueda tener, porque Brasil estaba aplicando una medida de ajuste que era restrictiva también para las importaciones nacionales, pero ahora la debilidad política, la conflictividad política hace que todavía se cierre aún más estos mercados. A ver, además, ¿qué modelo va a dar continuidad? Si es el modelo de profundización de lo que venía haciendo Temer, o habrá elecciones si Lula podrá ser una variante ante esta realidad. Todas las informaciones coinciden en que Lula es hoy la referencia política más legítima en Brasil, la que tendría posibilidades de ganar en cualquier circunstancia si hubiese una elección anticipada, tal cual viene creciendo como alternativa, porque claramente, por más que el no renuncio de Temer es casi una profecía autocumplida. Claramente no tiene capacidad para sostenerse en el tiempo. Una elección anticipada, indudablemente, volvería a colocar al PT y a Lula en capacidad de tener que ver con el destino de la política económica en Brasil, y le plantearía un desafío, porque ciertamente en el último tiempo de su gobierno, con Dilma a la cabeza,
ellos ya habían tomado el rumbo del ajuste. Y de hecho, además había producido eso adentro del PT complicaciones. Así que bueno, creo que está una de las razones por la que Dilma tenía muy poca adhesión popular cuando se fue, ¿no? Esa fue la razón por la cual no pudo resistir ese golpe palaciego, que en realidad la acusaba de la nada. Sí, un golpe de Estado. Claro. Pero digo, era la baja legitimidad como resultado del retroceso en banderas históricas del PT, lo que hizo posible que ocurriese eso, ¿no? Lozano, consultarle concretamente cómo cree que va a impactar en la balanza comercial Argentina-Brasil un debilitamiento del real, una suba del dólar. ¿Qué consecuencias va a tener eso para nuestro país? En tanto se debilita el real en un contexto donde nuestro país se encuentra en una situación claramente de retraso cambiario, como consecuencia de la política vigente, indudablemente las relaciones comerciales que ya están debilitadas por la condición recesiva en la que se encuentra el Brasil, se van a agravar aún más. Por los términos de intercambio. Exactamente. Los términos de intercambio van a ser más negativos para la Argentina, en tanto y en cuanto se debilita el real, ¿no? ¿Y eso va a obligar a nuestro país a salir a buscar nuevos mercados, renegociar las relaciones bilaterales? Sí, ¿cuál es el escenario que se debería. ve? Nuestro país es un país que tiene una cantidad de... vende muy pocos productos en muy pocos mercados. Es parte del problema de la Argentina en materia de balanza comercial. Consecuentemente debería diversificar, pero la diversificación no es una cuestión que se resuelva de manera muy... de un día para el otro, digo, ¿no? Si no hay una política seria en ese sentido de diversificación de exportaciones y de mercados, que hasta el momento no las hay, es difícil que eso pueda compensar el daño que produciría la situación de agravamiento en el caso de Brasil. Recién decía Claudio el retraso cambiario. Esto asusta mucho a los trabajadores. Cuando Sin se habla de duda. retraso cambiario, inmediatamente pensamos en la devaluación. ¿Quién paga la devaluación históricamente en la Argentina? Los trabajadores. ¿Esta es una realidad que irremediablemente va a llegar? En general siempre llega. Las políticas que se han practicado en la Argentina, similares a esta, uno puede poner el ejemplo de Martínez de Oz, puede poner el ejemplo de la etapa de la convertibilidad, en contextos donde uno tiene tasas de interés que permiten realizar jugosas bicicletas financieras con un dólar planchado como el que tenemos hoy, eso termina afectando en general los equilibrios productivos del país y dando como resultado situaciones de crisis externas donde el dólar termina subiendo por encima y produciendo el impacto negativo que todos conocemos. Así que siempre llega esa corrección. Para que la cosa sea distinta, el país debería manejarse de otro modo, porque tampoco es cierto que necesariamente la devaluación debiera afectar a los trabajadores. Si la devaluación estuviera adecuadamente compensada con retenciones, por ejemplo, sobre todo en algunos rubros donde nuestro país tiene capacidad productiva y productividad suficiente para hacerlo. Argentina tiene una potencialidad, por ejemplo, en materia de alimentos, que no justifica en ninguna medida los niveles de precio que los alimentos tienen en nuestro país. Están en realidad vinculados al alineamiento con precios internacionales, pero nosotros podríamos tener precios mucho más baratos en la Argentina. Entonces digo, hay que manejar las cosas de otro modo para que el solo cambio del dólar no produzca los efectos que produce. Pero lo cierto es que hoy tenemos una situación en donde tenemos prácticamente el mismo valor del dólar que cuando se salió del cepo cambiario, con una tasa de inflación que fue del 41% el año pasado y que está en cerca del 9% en los primeros 4 meses del año. Y tenemos el dólar en 16. Entonces digo, es algo que sostenerlo en el tiempo, y de hecho se va a sostener, porque no es, digamos, el resultado de la casualidad. Esta política se sostiene con endeudamiento, se sostiene con el ingreso de capitales especulativos, y esa cantidad de dólares que ingresan por endeudamiento, por capitales especulativos, tiende a planchar el valor del dólar. Ahora, es una realidad que hoy la gente ya advierte muy rápidamente en su bolsillo, no llegar a fin de mes, en que el mayor impacto de la inflación esté en los alimentos, en la vestimenta, en los alquileres, en los servicios. En los servicios, temer perder empleo, el que tiene el empleo negro ya no tiene las mismas facilidades que en otros tiempos de poder hacer una changuita. Esa discusión macro de la economía ya se ve rápidamente en lo que le sucede a la gente. ¿Qué va a pasar esto en la mirada electoral? Estamos en un año electoral.
electoral. Mirá, acá primero hay que decir con claridad que lo que la gente siente tiene que ver con el enfoque principal de esta política. Esta política tiene como norte reducir los costos laborales. Para este enfoque de la política económica, los costos laborales en la Argentina, que supuestamente son altos para ellos, explican la inflación por un lado y la falta de competitividad. Por ende, toda la política está dirigida a bajarlos. Y consecuentemente esto que implica una confrontación con una amplia gama de sectores de la comunidad, porque prácticamente el 70% de la fuerza laboral depende de un salario, y en tanto el salario se reduce, eso expande su influencia negativa en términos de caída de la demanda interna y consecuentemente de un aspecto empresarial que no tiene mercado. Con lo cual, esto genera conflicto social. De hecho, desde que asumió el gobierno de Macri, la conflictividad social ha aumentado en la Argentina. De hecho, hemos tenido en marzo niveles de movilizaciones crecientes y multitudes demandando todo hasta llegar a un paro nacional que en tanto no canalizó todo como correspondía, termina ahogando el conflicto, pero el conflicto social es creciente. Estas políticas... Yo te diría que en general políticas como esta terminan de dos maneras, o con crisis sociales muy profundas o con crisis externas, porque la tasa de endeudamiento que tienen para sostener la política que llevan adelante es absolutamente incompatible con la capacidad de pago. Claudio, la deuda, y ese es un tema que es difícil instalar. Digo, lo habrán intentado los economistas, por lo menos los economistas que no forman parte del lobby, ¿no? Los comunicadores, en algún momento lo discutimos cuando explota todo, pero pareciera que la deuda del Estado es la deuda de otro. Sí. Hasta que en algún momento nos encontramos con que eso nos termina asfixiando a todos, ¿no? Así es. No, bueno, es que digo, si en un año, en el año 2016, la deuda externa de la Argentina creció 10 puntos en términos del Producto Bruto de nuestro país, y el producto a su vez cayó, y el saldo comercial es ínfimo, y tenemos déficit en las cuentas públicas, no hay ninguna capacidad de pago sobre la deuda que se toma. Y encima esto implicó que la deuda creció 35.000 millones de dólares en un año. Y para este año se prevé un crecimiento similar, 70.000 millones de dólares en 2 años. Digo, Argentina tiene hoy 288.000 millones de dólares sobre su cabeza. Ya es impagable la deuda que tiene. Suponer que uno puede crecer en base a deuda es un verdadero disparate. Y además, en el momento en donde cambian las situaciones internacionales, tenés una situación mundial compleja, conflictiva, inestable, o en el momento en donde quien pone fondos acá dice, acá no hay capacidad de pago, ahí se corta todo. Y en ese momento vienen las crisis externas que hemos tenido. Así que lo más grave de la Argentina es que tropecemos varias veces con la misma piedra. Este enfoque de política económica ya se aplicó en el país, ya fracasó y terminó con estas dos características que te digo, o crisis social o crisis externa o las dos cosas juntas. El gobierno habla de brotes verdes. Sí, es cierto que efectivamente vos tenés, a partir de la política aplicada, mayor dinamismo en el sector agrario, mayor dinamismo en el sector energético, en el sector del transporte, en el sector financiero. Bueno, eso representa el 15% del Producto Bruto de la Argentina. Obviamente no se entera nadie de esto, solamente las principales empresas que operan en ese renglón. Lo único que el gobierno está agregando este año para maquillar la coyuntura electoral es un poco más de obra pública que el año pasado, en donde estuvo paralizada. Eso, la verdad que lo que va a permitir es que en lugar de caer 3 puntos como caímos el año pasado, vamos a subir un par de puntos recuperando parte de lo perdido, pero sobre la base de una profunda desigualdad que se incrementó y que no se va a resolver este año. ¿Y qué impacto real tienen los anuncios de inversiones tan esperados por el gobierno nacional? Por ejemplo, los acuerdos firmados ahora en Asia, las ampliaciones que propone Toyota, lo que se alcanzó en China, ¿tiene un impacto real en la economía? Porque era lo que el gobierno prometía. Hasta ahora son solo anuncios, son inversiones de largo aliento, que no viene todo junto, sino que va año tras año. Lo de China no es ni más ni menos que lo que ya estaba pautado en la asociación estratégica firmada en el gobierno anterior. Y además en el marco de un acuerdo que el gobierno anterior lo hizo en base a la urgencia que tenía por no disponer de reservas, donde fue a buscar, por lo tanto, digamos, financiamiento, y donde resignó un conjunto de cosas serias.
dólares. En el acuerdo estratégico establecido no se defiende la producción nacional. Las obras de infraestructura que vienen no contemplan que haya participación de la producción local en el desarrollo de esas obras de infraestructura. Se establece incluso que China tiene prácticamente el mismo trato que los países del Mercosur. Por lo tanto, ingresa de plano en las compras gubernamentales. Permiten que haya trabajadores chinos en las obras que llevan adelante. En el caso donde los chinos ponen financiamiento, que les sobra la plata para hacerlo, cuando ponen financiamiento, la obra pública que se les asigna por adjudicación directa, no por licitación. Entonces digo, las ventajas que tiene tienden a consolidar una relación con China que es muy preocupante, que es la que tenemos hoy. Nosotros a China le vendemos soja, aceite de soja y petróleo crudo. Este es el 85% de las exportaciones argentinas a China. Y China es la que nos vende industria de alto, medio y bajo contenido tecnológico. Es el proveedor general en materia industrial, desplazando producción local. Entonces digo, cristalizar esa relación es un problema. Y la verdad que el acuerdo firmado es un acuerdo que no contempla la solución de estas cosas. En las relaciones comerciales internacionales, ¿cuál es la beta para Argentina? Sobre todo teniendo en cuenta que Brasil, como líder del bloque, está cayendo, ¿a dónde deberíamos mirar? No, yo creo que con independencia de lo que pasa con Brasil, América Latina sigue siendo, pero sigue siendo mirándose hacia adentro. No entendida como le entiende el gobierno actual, como una suerte de plataforma de exportación de nuestros recursos naturales al mundo. Argentina tiene, y América Latina es el mercado natural a complementar entre los países de la región. Ahí hay posibilidades de enhebrar acuerdos importantes, que lamentablemente en tiempos anteriores se enunciaron, pero no se llevaron a cabo. Se habló de complementación productiva. América Latina tiene una potencia alimentaria como nosotros, tiene un Brasil con desarrollo industrial importante, tiene una potencia gasífera como es Bolivia, tiene una potencia hidrocarburífera como es Venezuela. Digo, tiene muchos recursos América Latina si complementara las distintas potencialidades que tienen sus economías, si pensara obras de infraestructura en términos comunes. Ahora, cuando se habló de todo esto, se habló de complementación productiva, de Banco del Sur, de Fondo del Sur, de moneda única, de coordinación de política económica. Digo, todas esas cosas que se dijeron habría que haberlas hecho. Hoy nosotros estaríamos mirando la economía mundial de otra manera. No se hicieron, pero el camino de nuestros países sigue siendo América Latina. Claudio, muchísimas gracias por este análisis. Y la realidad indica de que hay demasiados eslabones inconclusos, demasiados frentes abiertos y la gente en su casa, en su hogar, mira todos estos números y todas estas realidades de manera mucho más directa y mucho más dolorosa. Lamentablemente es un contexto que hoy nos pone en jaque. En Argentina hay 18 millones de personas que trabajan, el ingreso medio es de 10.000 pesos, el 60% gana menos que eso, la canasta de pobreza es de 14.000 y una canasta familiar supera los 25.000 pesos. Nosotros tenemos hoy prácticamente un 60% de los hogares que no llegan a fin de mes. Estas políticas, para una Argentina que socialmente está atada con hambre, son políticas muy complicadas. Muchísimas gracias, Claudio. Gracias por venir.